Capítulo 23, Rojo y Negro. Algo andaba mal. Algo le había pasado a Obito hace medio año, y ella simplemente no sabía qué. No le importaba no saber. Si él deseaba decírselo entonces bien, si él deseaba guardar sus secretos, ella podía aceptarlo. Sin embargo, quería saber, considerando la oscuridad impactante que se había apoderado de él después del incidente, e incluso ahora, todavía podía recordar cuán aterrorizado había estado Minato cuando le contó los eventos. Aparentemente había estado tranquilo, como si hablara sobre el clima, pero ella podía sentir la agitación y la preocupación siempre presentes. Kushina frunció el ceño, mirando fijamente su sello a medio terminar. Después de un momento de contemplación, dejó a un lado su cepillo y se puso de pie, estirando las torceduras de su espalda con un suspiro de alivio. Salió de su habitación, planeando tomar un poco de aire fresco mientras meditaba en sus pensamientos. La oscuridad en los ojos de Lucia nunca había disminuido por completo desde el incidente hace medio año. Estaba más que encantada cuando Minato le sugirió a Obito que se mudara con ellos, aunque solo fuera por obligación, dado que el chico ya no tenía un apartamento, y debido a la naturaleza de lo que ocurrió, era muy probable que los propietarios de Konoha lo rechazaran. Durante un buen rato. Kushina nunca había sido una persona madrugadora, pero después de mudarse con Minato, encontró un verdadero placer en despertarse con el sol. La sensación solo aumentó cuando Obito se mudó, ya que cada mañana vería al niño, las sombras, la mirada angustiada, ausente pero desprevenida que vería mientras se sacudía los últimos vestigios del sueño, y también estaría al tanto de sus cambios. La forma en que sus ojos brillaban naturalmente, su ánimo parecía levantarse cada vez que veía a Kushina y Minato preparándose para el desayuno, la forma en que sus hombros se relajaban por la tensión como si el peso del dolor se disipara con cada interacción. Lo mismo podría decirse de la cena, y aunque la pelirroja no había cocinado tan religiosamente antes, se había asegurado de proporcionarle al niño comidas caseras al menos 4 de los 7 días de la semana cuando estaba disponible. Sin embargo, esta rutina establecida comenzó a cambiar cuando Minato decidió que sería prudente que ella saliera de la casa con él más a menudo. Y ella había estado más que enojada, completamente furiosa y preguntándose por qué quería distanciarse de su propio alumno. Minato solo había negado con la cabeza, alimentando su ira, hasta que vio sus ojos. Mirada triste que le hizo preguntarse por qué tanto su esposo como Obito se veían así le impidió seguir preguntando, y ella había accedido a regañadientes sin otra queja. La pelirroja dejó escapar un suspiro agraviado mientras salía del apartamento, con el ceño fruncido en pensativa concentración. Y luego, más recientemente, esa conversación. Kushina no era un sensor. Y, sin embargo, aunque estaba segura de que él ni siquiera se había dado cuenta, Minato había estado liberando ondas de angustia de chakra, y finalmente había activado los sellos de privacidad dentro de su morada hogareña para evitar que la molestaran. Estaba más que un poco sorprendida por las preocupaciones de su marido, y aunque él no había revelado abiertamente nada importante, había aprendido mucho más en el lapso de 30 minutos que en medio año. Minato sintió que le había fallado a Obito. Algo drástico había sucedido durante su supuestamente simple C-Rank, y por alguna razón, Minato sospechaba del joven. Kushina le había dicho suavemente exactamente lo que pensaba sobre eso, dando su propia opinión con consejos que la rubia necesitaba con urgencia. Porque, a pesar de todo el genio, la experiencia y la inteligencia que el hombre contenía a raudales, todavía tenía sus momentos en los que se necesitaba la opinión de otro. Después de su conversación, Minato se quedó inmóvil y ella lo miró con el ceño fruncido, observando cómo giraban los engranajes en su cabeza. Ella le preguntó tentativamente qué le pasaba, y se sorprendió bastante cuando él casi le exigió que viera al zorro. Ella no sabía por qué lo hizo, pero había accedido de todos modos. Protestó cuando él dijo que deseaba hablar a solas, pero accedió de todos modos, y él entró en su sello. Después de todo un minuto, había comenzado a preocuparse, solo se amplificó cuando Minato de repente retrocedió con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. Kushina lo mimó y le preguntó si estaba bien, si el zorro le había hecho algo, si iba a estar bien. En cambio, miró hacia el suelo, con los ojos aún abiertos mientras respiraba con dificultad. Viajero, había murmurado, casi demasiado bajo para que ella lo escuchara. Él, el viajero, Obito, realmente, y luego, como si estuviera poseído, se alejó y se encerró en su habitación.
Su preocupación por su esposo disminuyó más tarde cuando captó fragmentos de su conversación con Obito. Cuando este último regresó a casa, sintió que escuchar a escondidas era válido y nada grosero en este caso, pero aún así se quedó con una gran confusión. La pelirroja bajó los escalones y descendió a la calle, dirigiéndose hacia el distrito comercial con su mente todavía divagando. Ella todavía no entendía bien lo que estaba pasando, pero podía decir que había ocurrido algo mucho más grande que un cambio menor. Porque más allá incluso de la oscuridad siempre presente que había visto en Obito, había un impulso decidido, casi feroz, de proteger. Kusina tuvo la clara sensación de que Obito sentía que tenía que protegerlos, a todos ellos, por alguna razón además de lo que se consideraba normal para un adolescente. Porque incluso con la oscuridad que a menudo veía en sus ojos, la tristeza, la felicidad ocasional, el único sentimiento que estaba constantemente allí, en su chakra, en sus ojos, en su alma misma era esa chispa protectora. El amor que sentía por ellos. Pero siempre fue tan solitaria. Decir que a Kusina no le gustaba cómo las cosas parecían estar fuera de control sería una gran subestimación. Le gustaba eso tanto como le gustaba la distancia casi deliberada, ya sea instintiva o a propósito, que Obito parecía colocar entre él y las personas que lo cuidaban. El hecho era que ella no tenía la historia completa. No tenía intención de continuar, porque no deseaba presionar al chico. Podía esperar a que él tomara la decisión de decírselo. Pero ella todavía quería que él confiara en ella, que confiara en ellos. Después de todo, todos estaban ahí para él si alguna vez lo necesitaba, pero, parecía no entender eso. El cielo era de un tono brillante de un azul intenso de verano, que contrastaba con los penachos de nubes escasas pero completamente blancas que se extendían por la extensión. El viento era vigorizante y fresco, un refrescante alivio contra el calor natural de la estación. Aunque estaba sentado dentro de los confines seguros del edificio, podía ver los poderosos rayos del sol de verano reflejados en la superficie del estanque al otro lado del camino del jardín, instalados en arbustos y adornos de buen gusto en el jardín, ajustados para proporcionar un amplio espacio. Espacio para el propósito de entrenamiento de un shinobi sin necesidad de preocuparse por arruinar el paisaje o destruir las estructuras TR. Era un hermoso día. Demasiado para gastarlo en el compuesto Uchiha. Obito suspiró, mirando fijamente a su izquierda el jardín pintoresco y bien cuidado de la habitación a la que lo habían escoltado. Las puertas de tatami se asentaron a los lados e invitaron a circular la brisa fresca. Un mensajero Uchiha le había notificado que Fugaku deseaba hablar con él, y aunque ser informado de que el líder del clan tenía algunos asuntos con Obito era mucho menos preocupante que escuchar que los ancianos deseaban hablar con él, seguía siendo desconcertante. Justo el otro día había llegado a su resolución. Había pasado suficiente tiempo reajustándose a este momento, recuperando su fuerza y habilidades anteriores, y ahora era el momento de finalmente actuar. En ese sentido, esta reunión improvisada con el jefe del clan fue completamente inesperada y no deseada, pero no podía simplemente ignorar la solicitud, sin importar cuánto lo hubiera deseado. El viajero del tiempo parpadeó e inmediatamente cambió de postura, poniendo sus piernas debajo de él en una posición seiza cuando las puertas a su derecha se abrieron. Me disculpo por la demora, saludó Fugaku, inclinando ligeramente la cabeza a modo de saludo mientras entraba en la habitación. Sus brazos se mantuvieron bajo las mangas de su kimono, como de costumbre. Me retrasé, desafortunadamente, y no esperaba que respondieras a mi solicitud tan rápido. El párpado de Obito se contrajo. Está bien. ¿Qué era lo que necesitabas? El líder del clan se sentó frente al otro, su semblante habitual enigmático con la excepción de las siempre presentes líneas de expresión en su rostro. Tenía el ceño ligeramente fruncido, lo que indica angustia o descontento. Te llamé aquí para hablar sobre Itachi. Obito estaba agradecido por la falta de tópicos prolongados, pero no apreciaba el hecho de que el hombre mayor se negara a ir al grano. Entrecerró los ojos levemente e inclinó la cabeza, instando al jefe del clan a dar más detalles. El clan, comenzó Fugaku después de un momento, y Obito observó una cierta tensión alrededor de los ojos del hombre, desea que Itachi ingrese a la academia después de su 5º cumpleaños. Ya veo, respondió simplemente el viajero del tiempo, con los puños apretados sobre su regazo. Estaba sorprendido hasta cierto punto, aunque no lo demostró exteriormente. Sabía que Itachi era joven cuando ingresó a la academia, pero no sabía que el chico era tan joven. El líder del clan sacudió la cabeza y su ceño se profundizó.
Los ancianos han expresado su esperanza de que, como mentor de Itachi, lo lleves al campo durante la próxima excursión de tu equipo para experimentar cómo es la verdadera guerra. Esto debe haber sido lo que escuché por casualidad, pensó Obito irónicamente con un toque de disgusto, sus pensamientos se arrastraban. Frunció el ceño, dándose cuenta de que así podría haber sido como Itachi, de 4 años, había obtenido el Sharingan antes. Siempre había oído hablar de eso, pero no había estado demasiado involucrado con el heredero del clan. Después de todo, él era simplemente la oveja negra. Todo lo que sabía era que Itachi había activado su Sharingan por primera vez durante la guerra, pero ¿fue esto realmente lo que hizo el consejo? ¿Lo arrojaron, a un niño de 4 años, en medio del campo de batalla? Y hasta donde él sabía, Itachi no tenía ningún tipo de mentor anteriormente. Sin duda, el niño fue literalmente asignado a un equipo aleatorio de Genin no Chunin y forzado a salir a la naturaleza con su escaso entrenamiento de clan. ¿Qué estás preguntando? Obito inquirió a la ligera, arrancándose de sus pensamientos. Fugaku no le estaba diciendo esto solo para mantenerlo informado, estaba buscando algo. Obito simplemente no sabía qué, todavía. Fugaku negó con la cabeza, con una expresión dura en su lugar. Eso es lo que deseo saber. Han exigido que cumplas con su pedido, pero como líder me niego a hacerlo también. Eres un Uchiha de sangre y, por lo tanto, sienten que debes obedecer, pero me doy cuenta de que eres también un valor atípico que no pueden comandar legalmente. Sus ojos oscuros brillaban con un brillo calculador. Deseo saber qué es lo que pretendes hacer. Obito se quedó en silencio, midiendo al hombre frente a él. Uchiha Fugaku, aunque había estado ciego en sus últimos años de vida anteriormente, no era tonto. No era una expresión de orgullo que Obito pensara esto, pero la sangre Uchiha tenía inteligencia natural y aptitud para las estrategias, ya fuera en el campo de batalla o en el ámbito político. Así como eran hábiles y poderosos tejedores de genjutsu, podían arrojar sombras de duda para convencer a la parte infractora de su propia causa, si la situación lo requería. El hecho de que Fugaku presentara su objetivo tan descaradamente sería motivo de alarma para la mayoría, pero Obito era diferente. Si bien no había llegado a conocer al hombre a nivel personal, al menos podía ver que se había ganado la reverencia del hombre, y eso en sí mismo era algo que sentía que debía ser correspondido con su propia opinión honesta. No quiero ofenderte, Fugaku, comenzó finalmente, observando con un ligero desconcierto mientras el ojo de ese hombre se movía de la dirección casual. Después de todo, mentalmente tenían más o menos la misma edad, y el hombre niveló el campo de juego donde estaban en igualdad de condiciones. Pero tu hijo tiene 4 años. Prodigioso heredero del clan con un inmenso potencial que puede ser, empujar a un niño impresionable al campo de la guerra es una tontería con muchos riesgos. Itachi es mi estudiante y tu hijo, y el futuro de este clan. Si el consejo estuviera más preocupado por el bienestar de su futuro líder en lugar de su llamativa demostración de orgullo y poder, entonces podría haberlo considerado. Se encogió de hombros. Tal como están las cosas, me niego a cumplir con sus deseos. Francamente, pueden empujar sus demandas. El labio de Fugaku se torció hacia arriba una fracción. Obito sabía que lo vio, el leve indicio de diversión. ¿Estás muy seguro de esto? El viajero del tiempo asintió con la cabeza. Sí. Y era cierto, lo era. Ni siquiera necesitaba contemplar el tema, ya que tanto desde un punto de vista emocional como objetivo, la idea misma era una tontería. Sobre los ancianos, Obito levantó una ceja ante la expresión decididamente incierta en el rostro del líder, por lo general intrépido. ¿Qué sucedió? Después de un momento, Fugaku negó con la cabeza. No importa, por el momento. Yo, me ocuparé de eso. Obito no tuvo la oportunidad de tratar de averiguar con qué estaba planeando lidiar el hombre, ya que continuó hablando. Eso no viene al caso. Ahora que he escuchado tu respuesta, hay un asunto más al que me gustaría llegar antes de que te vayas. El líder del clan cerró los ojos y Obito observó cómo los signos menores de tensión desaparecían lentamente del semblante del hombre. Cuando volvió a mirar hacia arriba y abrió los ojos, Obito se enroscó en medio de la expectativa de ver el rojo brillante de Sharingan en el lugar del Onix. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, exactamente, te pedí que fueras el maestro de Itachi? ¿Por qué te pedí que supervisaras el entrenamiento de mi hijo? Obito consideró la pregunta mientras sostenía la mirada del hombre. No se había preguntado tanto, ya que rápidamente había llegado a sus propias conclusiones. Había mostrado un cierto nivel de dominio sobre su Sharingan, y siendo la oveja negra, era muy poco probable que alguien además de Fugaku pudiera manipular a Itachi. A través de él.
Él asintió, de todos modos. Después de un breve momento, Fugaku se volvió hacia el jardín abierto, sus ojos ilegibles traicionando un brillo melancólico. Itachi, incluso en la infancia, había mostrado signos de inteligencia mucho más allá de su edad. En el momento en que nació, no lloró, como la mayoría de los recién nacidos. Sus ojos estaban muy abiertos y evaluadores, como los de un león al acecho, observando a su presa. Mientras observaba su entorno y las personas a su alrededor. Soltó un suspiro, un leve temblor oculto en la rápida exhalación. Ya sabes cómo se comportan a veces los ancianos. Quieren respeto, quieren prestigio y, sobre todo, quieren poder. Obito, cuestionando a dónde iba Fugaku con esta conversación, solo asintió. Siempre ha sido una preocupación mía, de Mikoto. Como el primogénito de la cabeza limpia, Itachi tenía más ojos sobre él de la variedad calculadora de los que cualquier padre querría. Y, sin embargo, como líder de los Uchiha, yo tenía una responsabilidad con el clan, con mi familia, con mi esposa y mi hijo sin duda, pero también con el clan. Deseaban explotar el genio de Itachi y llevarlo a grandes alturas, todo para elevar el estatus de Uchiha. Sus ojos se atenuaron ligeramente. No puedo rechazarlos. Fugaku se volvió hacia Obito. Eso no significaba que no podía tomar ciertas medidas contra ellos, que no podía explotar ciertas lagunas que sin saberlo proporcionaron. Deseaban un asesino, una herramienta poderosa para ser utilizada por el clan. Querían que Itachi fuera puesto bajo el control de tutela de un shinobi experimentado, uno que podría presentar a Itachi las verdades de nuestra vocación y prepararlo para ser el heredero perfecto y carismático. Para mi hijo, para el genio nato que tenía un objetivo en la espalda en el momento en que nació, yo quería que tuviera a alguien sabio y poderoso para instruirlo, sí. Pero también quería que tuviera a alguien a quien pudiera admirar. Alguien que pudiera entenderlo, guiarlo, protegerlo del clan y sus ideales corruptos. Hizo una pausa, cerrando los ojos antes de sacudir la cabeza. Nuestros ideales contaminados. Obito miró al líder Uchiha con recelo. Nunca fue una buena señal cuando un Uchiha era tan abierto con sus pensamientos, él lo sabría. Yo, estoy agradecido de que me hayas elegido, lo cual expresé el día que propusiste esta idea. Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante el aire claramente, y extrañamente, emocional pero formal. Pero, si se me permite, ¿hay algún propósito para? Su cautela solo creció ante los pequeños indicios de diversión irónica que adornaban el rostro de Fugaku. Al principio, había sido cauteloso. Ciertamente, eras la elección principal, con tu dominio completo del jutsu y la desconexión de las reglas del clan. Pero aún no estaba seguro. Cuando nos conocimos hace años, pensé que no eras más que una molestia inmadura que manchaba el nombre de Uchiha, una desgracia tonta sin una pizca de esperanza de mejora. La mano de Obito tembló ante el comentario descarado y bastante grosero, pero permaneció en silencio. Pensé que demostrarías ser un mocoso descarado e insoportable a una edad mayor, incapaz de realizar las tareas más insignificantes, y admito que temía que este comportamiento se reflejara en mi hijo. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el viajero del tiempo se diera cuenta de que Fugaku estaba esperando una respuesta externa. Realmente no había mucho con lo que pudiera responder. Si iba a ser completamente honesto, prefería sus propias travesuras infantiles al síndrome del culo levantado que tenían la mayoría de los Uchiha, pero había un elemento de verdad en las palabras del hombre. Entonces, Obito asintió. Se tensó cuando el líder del clan se rió, algo tan extravagante y extraño que Obito luchó por mantener la mirada incrédula fuera de su rostro. Aunque era una especie de risa tenue, que sonaba más como un resoplido silencioso, la alegría en los ojos de Fugaku era inconfundible. Esto es precisamente lo que cambió mi visión de ti. Me habías demostrado tu conocimiento, verdadera aptitud y una perspectiva mucho más sabia. Puede que no hayas nacido como un genio, pero eres alguien que tiene una comprensión asombrosa de lo que sucede a tu alrededor. Mismo, ofensiva y políticamente, a un grado que podría rivalizar con la mayoría, si no todos los Chunin. Es precisamente porque sin embargo, no eres un genio, eso te convierte en el maestro perfecto y el modelo a seguir para mi hijo. A estas alturas, la expresión de Fugaku había regresado a su habitual mirada impasible, aunque claramente sin la condescendencia que Obito sabía que el hombre era capaz de. No eres un anciano hambriento de poder que busca una nueva herramienta para tu arsenal. No eres un chico ignorante con demasiado poder y responsabilidad. Y ciertamente no eres un niño débil que depende demasiado de los demás. En cambio, eres alguien cuyo conocimiento y acciones hablan de experiencia y trabajo duro, en lugar de genio inherente.
Sus ojos tenían un brillo de comprensión extraña e inequívoca, y Obito no pudo evitar preguntarse si, de alguna manera, el hombre lo sabía. Era un pensamiento imposible, y rápidamente lo desechó. Eres alguien que podría guiar a Itachi en las artes prácticas aplicadas por Shinobi, por supuesto, pero también en vivir una vida plena. Ese fue mi objetivo principal al nombrarte maestro de Itachi. A pesar de todas sus prodigiosas tendencias, el chico necesita a alguien a quien admirar que le permita comportarse como el niño que es, no como un maestro que busca entrenar la próxima arma del clan Uchiha. Obito miró al líder del clan con una mirada impasible, pero por dentro era una historia diferente. Anteriormente había hecho planes para Itachi y Shisui, pensando que podría entrenarlos y usarlos para sus ambiciones. En ese momento, realmente no lo había considerado, y en este punto, se había olvidado por completo de esa idea hasta ahora. Eran jóvenes, eso era obvio. El hecho de que Uchiha Fugaku entendiera esto, el hombre que Obito alguna vez pensó que era el principal instigador del tonto golpe de los Uchiha, hizo que la elección fuera bastante simple. Además, había estado planeando embarcarse en este esfuerzo por su cuenta cuando tomó su decisión, e incluso si aceptaba llevar a Itachi con él en su próxima misión, y dicha misión resultó ser la del puente Kanabi, el chico ser de poca ayuda, en este punto. No involucraría a Uchiha Itachi o Uchiha Shisui en su esquema. El viajero del tiempo parpadeó al darse cuenta de que el jefe del clan lo estaba mirando. Bueno, yo, realmente no sé qué decir, para ser honesto. Se rascó la nuca cuando todo el peso del Fugaku le dijo que se estrelló contra él. Aprecio los elogios, Fugaku-san, gracias. Continuaré haciendo mi mejor esfuerzo para enseñar a Itachi. Obito mismo no captó su cambio accidental de dirección esta vez, pero Fugaku sí, sus ojos tenían una ligera diversión. Bueno, preferiría que no continuaras enseñándole a mi hijo los términos más coloquiales que aparentemente están en tu vocabulario. Obito palideció. Fugaku se puso de pie, girando para caminar hacia el Engawa. Es innecesario que el heredero del clan tenga tales palabras en su arsenal a esta edad. Hizo una pausa justo antes de desaparecer más allá de la pantalla de Shoji, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias por tu tiempo, Obito. Debo irme ahora, por favor vete. Y luego se fue. Infierno. Obito murmuró irritado, levantándose para irse. El mínimo movimiento de su boca desmintió su ira, y negó con la cabeza. También valía la pena protegerlos, se dio cuenta. Capítulo 24, Promesas menguantes. ¿Cómo te sientes acerca de ser el último Uzumaki? Obito observó cómo Kushina se dio la vuelta hacia él, con los ojos muy abiertos, su mano congelada en medio de la agitación. Había estado bastante agradecido cuando vio el regreso de la normalidad hogareña que asociaba con vivir allí, pero no podía permitirse perder el tiempo más de lo que lo había hecho antes. No tenía idea de cuándo surgiría la misión del puente Kanabi. Recordaba la fecha exacta que tenía antes, pero era posible que la fecha cambiara esta vez. Existía una posibilidad aún mayor de que su equipo ni siquiera recibiera la misión, una preocupación que encontraba en su mente repasando a menudo, para su irritación. Simplemente encontraré otra misión cerca, se recordaba a sí mismo constantemente. Podría idear algo para acercarlos al escondite de Madara para infiltrarse, o podría fingir su muerte en el caso de que fuera otra misión. Tenía que llegar allí antes de que Madara de alguna manera encontrara a alguien más para llevar a cabo sus planes. Antes de que Black Zetsu hiciera su movimiento, si es que no lo había hecho ya, y a medida que el día se acercaba más y más, Obito se encontró maldiciéndose a sí mismo por nunca cuestionar al ser cada vez que se disparaba solo. Había asumido tan tontamente una vez antes que, porque era la voluntad de Madara, no haría nada que no coincidiera con sus planes. Pero no es la voluntad de Madara. No. Por ahora, su prioridad era Madara. Había pocas personas que pudieran convertirse con éxito en el Jinchuriki de Hyuubi, siendo él uno de ellos. Mientras Madara fuera eliminada de la escena, no solo los planes de Black Zetsu se detendrían por un buen tiempo, sino que Madara no sería capaz de encontrar algún progenitor para llevar a cabo su objetivo de reunir el Big. Entrar en el escondite de Madara, matar al hombre y guardar la estatua de Headmath en su dimensión Kamui. Ese era el plan. Obito dirigió su atención hacia afuera nuevamente, observando a Kushina mientras parpadeaba confundida y buscaba las palabras. Su pregunta tenía una razón detrás de ella. Su plan había estado en proceso durante un tiempo, pero lo había finalizado recientemente, solo que había un cierto detalle que aún tenía que determinar, uno que se decidiría dependiendo de la respuesta de Kushina.
Podría almacenar la estatua de Headmath en su dimensión, y estaría relativamente a salvo de cualquiera que use la cáscara con fines nefastos. Pero Nagato todavía tenía el Rinnegan de Madara. Idealmente, sería más fácil matar al niño y destruir los ojos o simplemente extraer el Rinnegan para destruirlos y dejar ciego al pelirrojo, y luego la única apuesta de Obito sería en caso de que alguien más tarde manifestara el jutsu. Pero se había enterado de la compasión de Naruto hacia los dos Amenin, hacia Nagato, quien tenía la sangre de Uzumaki tan fuerte como la de Naruto. Aunque solo fuera porque ese chico había sido el que lo había salvado, Obito le daría una oportunidad al pelirrojo. Y ahora, el destino de Nagato estaba en manos de un pariente que ni siquiera sabía que existía. La boca de Kushina se formó en una línea sombría y se volvió hacia su olla de caldo de sopa, sus párpados pesaban mucho. Soltó un suspiro de disgusto, jalándose el cabello de la cara con una banda para el cabello en un movimiento rápido. Ya lo superé. De verdad, lo estoy. Ufusio siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero Konoha es mi hogar ahora. Ella reanudó su agitación, un poco demasiado entusiasta, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos. Obito observó cómo sus hombros finalmente se relajaban y se detuvo, alcanzando un recipiente de especias. Eventualmente, ella suspiró. Tanto Minato como yo somos huérfanos, como sabes. Él asintió, sin dejar de mirarla mientras ella continuaba preparando distraídamente la cena de la noche. Sé que no debería desearlo. Sé que es estúpido llorar continuamente por lo que sucedió hace años, pero solo desearía que Minato y yo tuviéramos más familia, ¿sabes? Pero siendo huérfanos, no te quiero decir, ustedes son como una familia, pero, apesta, Tebane. ¿Por qué? Empujó, observando cómo los movimientos de Kushina se detenían gradualmente hasta detenerse por completo. Ella se volvió hacia él, con una sonrisa triste en su rostro. Porque, sé lo que es no tener una familia. Minato también lo sabe. Aunque estaremos allí, simplemente no será lo mismo. Porque un día, cuando tengamos un hijo, tenía un poco de una apuesta retorcida, una con apuestas fijas, de su parte. Ya sabía cuál sería la respuesta de Kushina, ya que era natural que el único sobreviviente de una masacre deseara volver a la familia. Tal vez había querido la verificación de este acto, por lo que no podía perdonarse a sí mismo. Se encogió de hombros por dentro. Nagato consiguió mantener su vida. Un cronómetro sonó, una campana aguda, y los ojos de Kushina se abrieron cuando una sonrisa dividió su rostro. Hecho. Rápidamente apagó el fuego y colocó una tapa sobre el burbujeante caldo de sopa, mirando el reloj de pared. Obito aún estaba en sus pensamientos. Había algo más que necesitaba discutir con Kushina, pero no sabía muy bien cómo abordar el tema. Sin duda, sería sospechoso si simplemente fuera y dijera, déjame hablar con el Kibi nuevamente porque tengo un trato con él que debe completarse. No lo creía así. Kushina Neesan. Él se sobresaltó, observándola volverse hacia él con curiosidad. ¿Sí? Frunció el ceño. Era un verdadero maestro de la mentira, por decirlo así, pero por alguna razón no podía obtener la cantidad adecuada de preocupación y nerviosismo necesarios para esto. Aunque lo consideraba una debilidad, supuso que no era necesariamente algo malo que no pudiera encontrar dentro de sí mismo para mentirle completamente a la mujer. Creo, debería revisar tu sello de nuevo, por si acaso. Ella parpadeó y él rápidamente apresuró sus siguientes palabras. Estoy preocupado, no estaba seguro de lo que hice la última vez y aunque has estado saludable últimamente, solo quiero asegurarme y, su risa lo interrumpió y ella se dejó caer en la silla frente a él con alegría en los ojos. Estoy bien, Obito, pero sé que eso no es lo que realmente estás pensando. ¿Quieres hablar con el Kibi de nuevo, verdad? Obito se congeló, pero Kushina siguió sonriendo. El hecho de que no sea el mejor Chunin de la aldea o un miembro de Sannin no significa que sea un ignorante, Obito. Y te agradecería que me trataras al menos como a un igual, no como a alguien. Damisela que necesita ser protegida, Datebane. Ella le dio un golpecito en la nariz, su sonrisa se volvió ligeramente traviesa. No pude escuchar de qué estaban conversando ustedes dos, pero pude sentirlo en mi sello esa vez. Deberías haber usado un mejor genjutsu, Obito-kun. El Uchiha se llevó una mano a la nariz, mirando al pelirrojo con recelo. Ella no dijo que lo había visto, pero, ¿no te sorprende o sospechas? ¿Que quiero hablar con el Kibi? Kushina resopló, agitando la mano como si espantara una mosca. Por favor. Yo también quería hablar con él. Hay algo muy diferente al respecto, él. Es mucho más amistoso de lo que se supone que es un espíritu supuestamente odioso.
Los ojos de Obito amenazaron con salirse de sus órbitas. Tú le hablaste. Sabía que no había amenaza, sabiendo que el Kibi quería asegurarse de que Naruto realmente existiera esta vez. Después de todo, sería una mierda que el zorro matara a la madre de su primer amigo, especialmente cuando dicho primer amigo aún no había sido concebido. Aún así, el hecho de que Kushina había hablado con él y aparentemente resurgió con un comportamiento casual como si hubiera tenido una conversación con cualquier otro ser humano en Konoha, Kushina asintió. Sí. También lo hicieron Minato y Jiraiya. Pero de todos modos, tienes algo importante que discutir con él, ¿verdad? El viajero del tiempo asintió, todavía algo estupefacto. Sí. Gracias por entender. Claro, respondió fácilmente, pero algo extraño brilló en sus ojos. Pero espero una explicación en algún momento. No me gusta quedar fuera del circuito, Tebane. Obito ocultó una mueca con una sonrisa, sabiendo que era una promesa que no podía cumplir exactamente. Él asintió. Sus ojos parpadearon de la extensión de la oscuridad al faro brillante de energía cruda y ardiente. Kyuubi. La bestia permaneció en silencio, aunque un solo ojo carmesí se encontró con su mirada. Se incorporó, rodeando los hombros y bostezando mientras se reorientaba. Era casi divertido lo doméstico que parecía el gran y formidable zorro, y todo se debía al temperamento de Naruto. Ya era hora, Uchiha. Obito inclinó la cabeza. Sí. Tenía que estar seguro de que el tratamiento funcionaba, y aunque no puedo usar Mokuton en este momento, las células han funcionado para reforzar mi Sharingan. También tuve algunas complicaciones, por lo tanto, mi ausencia incluso después de que estaba seguro que el tratamiento fue un éxito. ¿Algunas complicaciones? El zorro repitió, la mirada nunca dejando al hombre. Supongo que están solucionados, considerando que actualmente estás aquí. El viajero del tiempo sonrió con tristeza. Esa ciertamente era una forma de decirlo. Para empezar, no era como si cualquier cantidad de palabras pudiera describir adecuadamente lo que había ocurrido en la última semana. Supongo que podrías decir eso. Hizo una pausa mientras sus pensamientos se arrastraban, dándose cuenta de que no debería permitirse distraerse. Ese no es el punto. Quería pedirte un favor. No me importa particularmente cuándo, siempre y cuando no sea inmediatamente, pero te agradecería que le dijeras a Minato-sensei y Kushina Nee-san lo que conocer el futuro. El Kibi levantó una ceja. ¿Y eres incapaz de hacerlo porque? Después de un momento, Obito se encogió de hombros sin comprometerse. Podría olvidarlo. Además, puedo admitir que dudo en enfrentarlos y decirles la verdad. Miró al zorro. ¿Sabes lo que hice? Por supuesto que voy a tener miedo de las repercusiones. Observó cómo los ojos gemelos entrecerrados se entrecerraban, especulativamente. Usted está mintiendo. ¿Por qué? ¿Es esta tu desconfianza hacia los Uchiha que hablan? Los humanos son hormigas para ti, criaturas débiles que no saben mucho. Egoístas, de mente débil, tontos. Obito se cruzó de brazos. ¿No es cierto? Ya sea que me creas o no es intrascendente. ¿Puedes hacerlo? 9 colas brillantes se movieron de un lado a otro en la oscuridad, el único movimiento perceptible. El Big soltó un resoplido sin humor. HMPH. Si lo encuentro necesario, entonces lo haré. Después de todo, no era parte de nuestro trato. Hablando de eso, ¿lo tienes? Preguntó Obito, sintiendo vagamente como si estuviera haciendo un trato en las sombras. En el sentido metafórico. Porque ciertamente estaba oscuro en los confines del sello. El Kibi asintió y extendió la mano con garras. Obito saltó bruscamente fuera del camino cuando dicha mano se estrelló contra el suelo donde había estado parado. ¿Qué demonios? Escupió, mirando al zorro. ¿Es esta tu manera de decir que el trato está cerrado? La bestia de 9 colas solo lo miró con una mirada entrecerrada. No. Fue una prueba. Obito lo miró fijamente, con incredulidad a la vista. ¿Una prueba para qué, exactamente? Su pregunta lo recibió con un resoplido divertido. No importa. Vuelve aquí, te daré el chakra. Cuando el Uchiha no se movió, gruñó. No hay jaula que me mantenga a raya. Si realmente deseara que murieras, humano, entonces te habrías ido de este avión hace mucho tiempo. Obito no podía discutir con esa lógica. Saltó hacia el zorro, sin dejar de observarlo con ojos penetrantes, mientras se acercaba a él una vez más. Cerró los ojos cuando sintió que el chakra sabio vagamente familiar lo envolvía mientras se realizaba la transferencia. Tenías razón, hasta cierto punto. El viajero del tiempo abrió un ojo para observar al zorro.
Tenías razón, que tenía rastros residuales del chakra Riku, pero estabas equivocado con respecto a su origen. Cualquiera que hubiera sido absorbido por mí de las interacciones con Agoromo se habría disipado después de tantos años. Sin embargo, todavía podía sentir rastros residuales de cuando me había fusionado con los otros Big para convertirme en el Hwi. El Uchiha comenzó. Entonces, ¿es chakra de un evento que aún no ha ocurrido? Podemos suponer que eres el Kibi del futuro, entonces, ¿verdad? El zorro parpadeó como un búho. Había pensado que ese tema en particular debía ser olvidado. Obito abrió la boca para responder, pero se detuvo. El Big tenía razón. Ahora no era el momento de discutir teorías sobre viajes en el tiempo y cosas por el estilo. Tosió en su puño. Correcto. De todos modos, si el chakra es de cuando eras el Hwi, no puedes crear tu propio chakra sabio de los 6 caminos, ¿entonces? ¿Qué hace que el Big individual sea incapaz de producirlo si el Hwi completo podría? El zorro negó con la cabeza. No lo sabría, y no me importa averiguarlo. Confío en pocos para manejar ese chakra, y yo mismo no soy uno de ellos, mi propio chakra es lo suficientemente volátil. ¿Y tú confías en mí? La pregunta se planteó con un escepticismo mínimo, pero aún presente. Su respuesta fue una burla no del todo burlona. No exactamente, no, pero hay peores individuos que podrían manejarlo. Retiró su mano y miró fijamente al hombre de cabello negro. Bien. Obito realizó un escaneo rápido de sus bobinas y frunció el ceño. La falta del Rinnegan tampoco pasó desapercibida para él. No me siento diferente, y no tengo el Rinnegan. ¿Qué está pasando? Incluso Madara no pudo activar el Dijutsu de inmediato. Es imposible saber cuándo, y si, los ojos legendarios se formarán alguna vez. Obito frunció el ceño, flexionando las manos. Eso está, bien, entonces. No es óptimo, pero puedo vivir con esto. El zorro adoptó una expresión contemplativa. Esto es lo que quise decir con otros factores la última vez que hablamos. Es probable que la pequeña porción de chakra de salvia que te he dado no sea suficiente. Hay algo más que te estás perdiendo, que tu falta el recipiente. ¿Te refieres al chakra de Madara? El Kibi asintió, pero Obito ya había caído en sus pensamientos. Se había sometido a sí mismo al tratamiento celular y, gracias al chakra sabio de los 6 caminos, era muy probable que pudiera usar Mokuton nuevamente. Podía sentir la ligera diferencia en el chakra persistente dentro de sus anillos, y solo podía atribuirlo al chakra de salvia actual. Por supuesto, no sería capaz de probar si tenía o no acceso al Mokuton por un tiempo, no mientras todavía estuviera en Konoha. Independientemente, el punto era que el chakra Riku estaba actualmente presente en su sistema. Con eso en mente, con la potencia del chakra de Madara, debería ser capaz de, sacudió la cabeza, mirando al zorro. No importaría, incluso si tuviera éxito. Porque sus posibilidades de supervivencia eran escasas o nulas después del encuentro. El viajero del tiempo se encogió de hombros, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras miraba a la bestia. Bueno. Gracias por el chakra, pero solo terminaste la mitad de tu parte del trato. El zorro se quedó con los ojos muy abiertos por una fracción de segundo antes de que se le erizaran los pelos, una mueca de desdén quedó prominente en sus rasgos vulpinos. El chakra volátil de la bestia estalló, cubriendo la oscura extensión con su asfixiante malicia. Debería haberlo sabido. Debería haber esperado esto, que eres un humano tan vil como lo eras antes. Los dientes, amarillentos y amenazadores, estaban al descubierto en un gruñido. Debería matarte donde estás parado y dejar que tu cuerpo sobrante se pudra sin la presencia de una mente. Obito agitó una mano con desdén, dándose cuenta de que tal vez fue un poco demasiado lejos con su comentario. Estaba bromeando. Como en una broma. Silencio. Se miraron el uno al otro por unos momentos tensos, Obito con una mirada impasible y el Kibi congelado con un brillo de confusión en sus ojos. El gruñido del zorro desapareció lentamente cuando apareció una mirada suave y poco impresionada. Tu humor es gravemente deficiente. El viajero del tiempo quería decir que en realidad tenía el mejor sentido del humor de todo Akatsuki, pero eso no era exactamente algo espectacular, bajo ningún punto de vista. En cambio, sonrió. Sé que Naruto es alguien importante para ti, y él es alguien que hizo un cambio monumental en mi vida. Él es el niño de la profecía, y entablar amistad contigo es algo para lo que está destinado. Él sonrió. Sé que no tenemos el mejor pasado, pero gracias. Sabías que había planeado sellarte en Naruto de todos modos, porque él te necesita. Y aún así me ayudaste con esto. Aplaudió con los brazos a los costados y se inclinó por la cintura.
Por eso, tiene mi gratitud, Kibi-sama. Basta de eso, gruñó el zorro en un tono decididamente desconcertado, rodeando los ojos mientras Obito se enderezaba. Incluso si fuera sincero, solo pude leer sarcasmo en tus movimientos. El respeto y los humanos como tú simplemente no se llevan bien. El Kibi hizo una pausa, observando a Luchia con una mirada curiosa. ¿Sabes? Obito se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos. Bueno, sí, eres una bestia milenaria que ha observado a los humanos durante la mayor parte de tu vida. Es obvio que te darías cuenta de que estaba planeando sellarte con Naruto, independientemente de lo que hayas dicho con respecto a nuestro trato. No eres estúpido y sabes sobre las profecías del sabio más que yo, ¿no? Interrumpió el Big, ganándose una ceja levantada. Puso los ojos en blanco, de nuevo, en respuesta. Eso no es lo que quise decir. Sabes mi nombre, así que úsalo. El viajero del tiempo se quedó mirando. Una sonrisa se deslizó lentamente en sus rasgos, un brillo burlón en sus ojos. Naruto realmente se te ha contagiado. El gran Kurama, el Kibi no Kitsune, haciendo amigos deliberadamente. ¿Por voluntad propia? Kurama se burló, moviéndose para sacudir al descarado humano, sin importarle cuando lo esquivaba. No me hago amigo de hormigas humanas inútiles. Kurama es mi nombre y etiqueta, tanto como Kibi. Obito sabía que al zorro no le agradaría que la mayoría de la gente supiera su verdadero nombre, y mucho menos decirlo, pero decidió no expresar sus pensamientos. Está bien, entonces, tomaré eso como un agradecimiento por ayudarte a reencontrarte con Naruto en el futuro. Levantó el puño, ganándose una ceja levantada de Kurama. Serás sellado de nuevo en Naruto. Lo prometo. El zorro lo miró por un momento, antes de devolverle el gesto con un gruñido. HMPH. No lo dudo, su mirada se endureció ligeramente. Pero prácticamente puedo oler la resignación resonando en ti. El ceño de Luchia se frunció mientras miraba al Big con una mirada inquisitiva. Kurama negó con la cabeza. Nada, es intrascendente, por el momento. Ahora vete para que pueda dormir. Obito miró al zorro por un momento antes de asentir. Está bien. Te veré luego, Kurama. Parpadeó fuera de la existencia. Kurama dio un gruñido de frustración a nadie en particular, colapsando en el agua poco profunda con las manos acunando su cabeza. Nunca podré entender a ese maldito clan. Si no son tontos e idiotas vengadores, son tontos, malditos, idiotas, mártires. Obito una vez pareció ser la antítesis completa de Naruto, pero se hizo evidente que, en el fondo, los dos eran más similares de lo que muchos hubieran pensado. La única diferencia verdadera era que uno se rindió mientras que el otro no, e incluso entonces, el Uchiha eventualmente se había levantado después de que Naruto habló con él. Naruto era del tipo que nunca se rendía, y siempre cumplía sus promesas. Sumindo, el chico siempre había gritado con orgullo, y aunque una vez había encontrado molestas las innecesarias tendencias ruidosas de su anfitrión, Kurama tenía que admitir que la forma de ninja de Naruto era ciertamente honorable. Por lo que pudo deducir, Obito era de un tipo similar, y aunque el hombre había entrado en la oscuridad una vez en su vida, también había logrado escapar de ella. Debería esperarse que Obito no volviera a caer en él, no cuando finalmente había escapado. Pero Kurama sabía que era más que un simple sentimiento lo que lo preocupaba, con respecto al viajero del tiempo. Era más que un simple sentimiento de que esto sería lo que definía a Obito y Naruto como dos entidades completamente separadas. Y no era un pensamiento positivo. Suspiró, reproduciendo la conversación anterior con el hombre niño en su mente. No mueras antes de que puedas completar tu parte del trato, Obito. Dijiste que serías tú quien me sellaría en Naruto, después de todo.